En La Posta conocerás el detrás de escena de las investigaciones periodísticas de las que todos hablan. Daniel Seifert y José María Costa en un mano a mano con los consagrados y los integrantes de la nueva camada de la comunicación. Todos los viernes a las 21 horas por Conexión Abierta. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Gitia, ¿cómo andás? Viernes de vuelta acá en la hora de Moreno y como siempre quedamos en falta con los compañeros que nos ayudan en este programa porque finalmente nos quedamos sin tiempo, así que vamos a cambiar el diseño y lo decimos al principio. ¿Quiénes son los compañeros que nos ayudan a hacer esta hora de Moreno? Gitia, a ver, contame un poco. ¿Cómo le va, Moreno? ¿Todo bien? En las redes sociales, Julia Mendoza, en producción audiovisual, Emiliano Villa y Martina Yarra, en musicalización, Florencia Moreno y Javier Hernández, y producción general, el equipo de comunicación de Guillermo Moreno. Todo eso, pero qué bien que estamos, todo en orden. Hoy vamos a tener un programa sustancioso en términos conceptuales, pero más tranqui. Porque el programa del viernes pasado fue picante, ¿eh? Picante y generó bastante revuelo, Moreno. Sí, generó. Después vi que la página web, tanto de La Nación como de Clarín, reprodujeron en su totalidad el programa y los expertos de esto me estuvieron diciendo que la cantidad de visitas que tuvieron se cuenta de a miles. Y bueno, el tema lo ameritaba porque era el tema de la pobreza y la verdad que se había generado una sinrazón desde algunos lados sobre lo que estaba aconteciendo con este tema en nuestro gobierno, lo que aconteció ahora con este gobierno, y me parece que esclareció la visita de Comari, la visita de Discovich. Me parece que generaron un espacio de claridad y sobre todo la participación del compañero Juan Enríquez, el economista y amigo del peronismo federal y que de alguna manera es el espacio que conducen los gobernadores o los hermanos Rodríguez Sá. Me parece que fue una señal importante de hacia dónde estamos transitando. Y como el que calla otorga, nosotros decidimos no callar, por lo tanto no otorgamos. Hubo un Facebook, que creo que me lo mandaste vos o alguien de un oyente que dijo, resulta que no le creen a Moreno y a Cristina, pero sí le creen a Macri. Porque eso era lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Parecía que si Cristina decía 5 o 6% de pobreza, o lo que decía estaba mal, y sí hay que creerle a Macri. Es notable, porque eran desde los propios que estaba pasando esto. Y entonces el programa generó un espacio de reflexión
y que vamos a seguir avanzando en la caracterización de lo que aconteció en nuestro gobierno y de lo que está aconteciendo ahora y sobre el impacto social que eso tiene. Pero va de suyo que si no hubiese sido por los nuestros que empezaron a poner en duda también nuestras cifras, era muy difícil que le creyeran a Macri y no le creyeran a Cristina. Era raro, por eso era importante aclarar. Y aclaramos, y bueno, seguiremos. A raíz de esto, vamos a organizar una jornada donde vamos a analizar la consistencia que tenemos en las cifras de pobreza desde el 88 al 2016, 2015, cuando entregamos el gobierno. Y vuelvo a decir, solamente queda, nosotros vamos a hacer nuestras proyecciones del 2014-2015, pero vuelvo a decir, me parece que esas proyecciones fundamentalmente las tiene que hacer. Digo proyecciones porque, bueno, los datos hay que proyectar a partir del 2013, el contexto macroeconómico que aconteció, en cuanto dejamos la pobreza. Tenemos datos hasta el 2013. A partir de ahí hay que proyectar 2014 y 2015 y volvemos a tener datos en el 2016. Y vamos a ver si esos datos son consistentes, qué es lo que acontece, ahí se va a incorporar también Ana Edwin en el equipo y Pablo Feynman, o sea que seríamos 5 para analizar las consistencias de las cifras del 88 al 2016. Va a ser, supongo que va a haber, después van a seguir las presentaciones, pero al principio está pensada para el 19 de octubre, para todos aquellos que tengan voluntad de profundizar en el tema. Lo vamos a hacer en la sede del partido de Capital, por una invitación del Consejo Técnico y de profesionales del partido acá de Capital, ahí en San José. 181. Muy bien, muy bien. De San José 181. Entre Irigoyen y Alsina, ¿no? Sí, es la sede del Partido Justicialista de la capital y sin duda es un tema que nosotros como militantes y también como técnicos tenemos que seguir trabajando y aclarando fuertemente. Sí, sobre todo porque vamos a debatir con estos que ahora están ocupando el gobierno, insisto, decirle al pueblo argentino que ahora se vive mejor en Bolivia que acá, con todo el cariño y respeto que le tenemos al pueblo boliviano. Bueno, es un tema. Que Paraguay tiene 10 puntos menos, 10 puntos, no 10%, 10 puntos menos de pobreza, o sea 22, que Uruguay tiene 20 puntos menos de pobreza, más 22 puntos, porque tiene 10, y Chile 21 puntos menos de pobreza, o 21, tiene 11. Bueno, yo lo dije en chanza, eso generó un impacto, pero pensar que ahora va a haber un proceso de migración al revés, que en vez de venir los pobres chilenos, bolivianos, paraguayos, uruguayos a nuestro país, los argentinos van a emigrar para esos países porque se vive mejor, me parece que es de una audacia pocas veces vista. Y esto se enmarca en un esquema claro del gobierno oligárquico actual de avanzar sobre el ser nacional, sobre el orgullo argentino. Nosotros tenemos un doble orgullo, el de ser peronista, el de ser argentino, pero estos quieren avanzar sobre el orgullo de ser argentino, quitarte el ser nacional, quitarte esa veleidad que tenemos los argentinos de tener un profundo amor por nuestra patria. Y bueno, siempre supimos que había países más desarrollados que los nuestros y sabíamos cuáles eran las causas de por qué en nuestro pueblo había pobreza, había desigualdades, bueno, por eso peleamos, por eso luchamos, por eso hicimos todo lo que hicimos. Ahora, que encima te quieran venir a decir ahora que en realidad vamos a estar peor, que a todas luces sabemos que eso no es lo que pasa.
el cuchillo debajo del poncho es que pierdas el orgullo de ser argentino. Algunos sectores medios lo han perdido, allá vos lo viste con precisión a partir del 95, 96, y bueno, lamentablemente muchos de los nuestros se tuvieron que ir a Europa, Estados Unidos y otros países, y se iban muy enojados con la Argentina. Bueno, ahora parece ser que los que tienen que estar muy enojados por la Argentina son los que defienden los intereses permanentes de la patria, que son los trabajadores, porque claro, solamente tendrían que cruzar la frontera y ya estarían en otro lugar. Que, bueno, ciertamente para este gobierno tratar de quitarnos el orgullo de ser argentino, vamos a seguir con los que nos queda, Guitia, impidiéndoselos. Se los vamos a impedir. Acá estamos orgullosamente sintiéndonos argentinos y diciéndole a nuestro pueblo tranquilos que siempre que llovió, paró. Y esta tormenta algún día va a parar. Con los tiempos que correspondan, Claro, a veces me dicen cuál es la caracterización del gobierno oligarca. Y uno puede hacer un montón de apreciaciones y de análisis, que de hecho lo hemos hecho. Pero cuando te entra por una canción, cuando una canción te pinta de cuerpo entero lo que es un gobierno oligarca, y bueno, me parece que esa canción es la que tenés que escuchar y reescuchar para que los debates se terminan cuando canta Huguito. Y a ver cómo canta. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Radio Conexión Abierta. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. ¿Cómo se llama esta canción, Gritia?
Cuidado con los oligarcas, y hay que tener cuidado ciertamente, Moreno. Ahí, por ahí dice que merecen la prisión. Ah, bueno. Sí, la verdad que la caracterización de este gobierno es exacta, ¿eh? Ujú. Es exacta, es exacta, es exacta. La verdad que el que la hizo tiene una caracterización correcta de lo que estábamos viviendo en aquellos tiempos. Y bueno, se vuelve a repetir. Cuidado con los oligarcas y el pueblo va a estar articulado para que esto que intentan, que es quitarnos nuestro orgullo de ser argentinos, nosotros vamos a estar lo suficientemente atentos para que no pase. Y cuando ellos digan, la Argentina no vale la pena ser vivida, mirá cómo está, nosotros vamos a decir, es culpa de ustedes, y les vamos a plantar la celeste y blanca como la llevamos siempre, dibujada en la piel, para decirle, a pesar de todo lo que ustedes quieran, seguimos siendo orgullosamente argentinos. Y en esto le dijimos a nuestros oyentes que este programa de hoy vamos a empezar a conversar sobre una de las muy buenas decisiones que tomó el gobierno nacional y popular allá en la época de Kirchner, que fue la recreación de una empresa de energía argentina, cuando ni soñábamos todavía en que algún día podíamos recuperar YPF. Pero sí teníamos claro que teníamos que tener un instrumento que nos permitiera ordenarnos en el mercado, que nos permitiera discutir de alguna manera emparejando la cancha con el club petrolero. Y esa decisión se objetivó en el 2004, pero se empezó a tomar en el 2003. Y ahí es que vamos a conversar, no vamos a conversar sobre el desarrollo de NARSA, porque eso le corresponde a otros compañeros, que son las que lo gestionaron y demás. Simplemente vamos a contar su génesis, como por qué se originó, qué pasó, cómo anduvo, incluso algunos temas que no están lo suficientemente aclarados, y la participación de algunos que hasta creo te vas a sorprender, porque algunas de las cosas que vamos a hablar no creo haberlas conversado contigo. Esto se remonta al invierno del 2003, hacía poco que había asumido Kirchner, había asumido en mayo, o sea que estamos hablando allá por julio-agosto, cuando el frío estaba apretando, y cuando el frío aprieta nos empezamos a quedar sin energía, y claro, no teníamos claro qué era lo que estaba pasando. La verdad, siempre digo que el gobierno nos sorprendió a nosotros. Eso que dicen por ahí de que Kirchner se estaba preparando para el gobierno en el 2007 tiene visto de seriedad. Pero bueno, finalmente aterrizamos en el 2003. Y hay cosas que sabíamos y cosas que no sabíamos. Entre las cosas que no sabíamos era que el sector petrolero podía ser lo suficientemente cruel como para dejarte sin combustible las usinas generadoras de electricidad. Las usinas generadoras de electricidad tienen, hay tres componentes básicos. Las nucleares, que tienen que estar todo el tiempo funcionando. Vos las apagás solo cuando las vas a reparar. No es que estás activando y desactivando las centrales nucleares porque te das cuenta que no es sencillo. Las hidroeléctricas, que en general también funcionan, podés no hacerlas funcionar y juntas agua del otro lado del dique.
haces un dique, paras el río, se junta agua, La caída del esa agua cae y mueve la turbina por la propia caída del agua, y al mover la turbina mueve el generador, y después es ese principio que es la inversa de un motor eléctrico. ¿Está bien? Un motor eléctrico es un bobinado que rota alrededor de un núcleo, y esto es al revés. Cuando el motor absorbe toma la energía y rota, y el generador es la inversa y la genera. De acá no estamos entendiendo cómo es que se hace esto. Y después tenés la que podés prender y apagar, y esas son las térmicas. Ese es el parque de generación de electricidad de la Argentina: las nucleares, las hidroeléctricas y las térmicas. Las dos primeras se llama de base, es la que en general están funcionando. Naturalmente las nucleares siempre, como dije, salvo que las pares para reparar. Las hidroeléctricas, salvo que quieras juntar agua, generan, y entonces el río recupera su cauce. Y después, en los momentos que tenés más consumo, por ejemplo, a las 7 de la mañana en invierno, la gente se empieza a despertar, prende la luz. Había luz, pero si todos nos vamos despertando, millones de familias, y prendemos la luz, necesitas más electricidad. Y ahí la muchachada sabe que le tiene que empezar a dar manija a las generadoras térmicas, porque es así, las podés prender y apagar. Esas funcionan. Del otro lado, ¿cuál es la energía que entra para mover el generador térmico? Y entra fueloil, gasoil o gas. Combustible, sí. O gas, combustible fósil. O gas, o gasoil, o fueloil. Pero esas sí las podés prender y apagar. Entonces, a las 7 de la mañana las empezás a prender, porque el pueblo te empieza a demandar más electricidad. Te despertás, es de noche, prendés la luz. Después, al mediodía, ya las empezás a apagar y las volvés a prender. Esto, obviamente, de acuerdo a la temperatura. Si hace mucho frío, la gente se calefacciona con estufas eléctricas. Bueno, tenés los grandes consumos. Bueno, obviamente que acá hay un montón de variantes, pero después las volvés a prender cuando se te va la luz de día. Estás en tu casa, estás cenando, querés tener la luz prendida hasta que te vas a dormir a las 10, 11 de la noche. Ahí hay un gran consumo de electricidad, porque todo el mundo se ilumina con las lamparillas eléctricas. Y después la gente se empieza a acostar, apaga la luz, y ahí entonces empezás a apagar las térmicas y volvés a dar la electricidad que necesitas para iluminar las avenidas, bla, 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 los que trabajan de noche, con las hidroeléctricas o con la nuclear. En síntesis, tenés una electricidad una generación de energía de base, y las tenés que alimentar para los momentos picos del día con las térmicas. Que es un refuerzo. Bueno, es las que vas prendiendo y apagando de acuerdo a la demanda. Por la ley de los grandes números, vos sabés en el día cómo te va a venir la onda de consumo, y ahí tenés la muchachada que del otro lado te las va prendiendo y apagando. Esa es la administración del sistema. ¿Está bien? Siempre que tengas energía del otro lado, fósil. Porque si vos no tenés gas, o no tenés fueloil, o no tenés gasoil, cuando le vas a dar máquina al generador y tenés los tanques vacíos, no tenés manera de generar electricidad en la hora pico. Y entonces el Club Petrolero había decidido que iba a haber inconvenientes para abastecer las centrales térmicas. La ciudad de Buenos Aires, que obviamente está en el sistema interconectado, repite con precisión este ciclo. En algún momento del día, Central Puerto, Central Costanera, tienen que empezar a prender sus generadores. Después tenés más eficiente, menos eficiente, más viejo, menos viejo. Bueno, la tecnología en eso también va avanzando. Siempre que tengas combustible. Si no tenés combustible, Central Puerto o Central Costanera no pueden prender los generadores,
y no te alcanza la que viene en el sistema con la nuclear o la hidroeléctrica. Y esto pasa en todas las regiones del país. Como estamos acá hablando de Buenos Aires, hablo de Central Puerto, Central Costanera, pero en todas las provincias funciona el mismo sistema. Tienen la interconexión, que es la de base, y en algún momento, como dijiste vos, empiezan a prender las locales y ahí distribuyen la energía por todo el país. Insisto, siempre que hay energía. O sea que del otro lado del mostrador, cuando el Club de los Petroleros te la quieren hacer difícil y te la hacen difícil, te podés llegar a quedar sin electricidad. Porque son ellos los que finalmente tienen que ordenar el tema del combustible líquido y del gas también. Los petroleros, fundamentalmente el combustible líquido. El gas, en aquella época, se lo estábamos vendiendo a los chilenos. A los chilenos, sí. Con lo cual, no es que había una cantidad de gas suficiente para alimentar nuestros generadores. Estamos hablando en el 2003. Por lo tanto, se usaban los combustibles pesados, fueloil o gasoil, que te lo tenían que vender las petroleras. Y no hay ninguna duda el impacto que esto genera también en el abastecimiento de nuestro parque terrestre, claro, terrestre, porque si no haces las previsiones adecuadas de abastecimiento de gasoil y de fueloil, como también tenés un pico de consumo, tus propias destilerías no te alcanzan. Porque en el invierno vos tenés durante todo el año una cantidad razonable, proporcional, sobre el petróleo que vos metés en una destilería y los derivados que sacás. Cuando vos tenés que meter los generadores en invierno, porque necesitas más electricidad, los días son más cortos, etcétera, la gente se calefacciona con estufas eléctricas y vienen esos picos de consumo, tenés que tener estoqueado el gasoil para alimentar esos generadores, porque la normal que sale de tus destilerías es para la diaria, pero en ese día vos tenés un sobreconsumo. O le sacás al parque automotor, o le sacás a los tractores, si se lo das a los generadores, o lo tenés que tener. Si no lo tenías estoqueado, y las petroleras no habían estoqueado, te empiezan a decir cómo es, qué hacemos, quién lo trae, quién lo paga, me lo paga adelantado, me lo paga, primero cobro, después lo traigo, a qué precio y el dólar a qué valor. Imagínate que estamos hablando a 2-3 meses de que haber asumido el gobierno. Aparte, un gobierno popular que ya había empezado a mostrar el hacha para ellos. ¿Te acordás que decían que iba a durar 6 meses? Estaba el famoso editorial de Escribano diciendo este gobierno no llega a fin de año. Escribano, el que era del diario La Nación. Y todos los muchachos conforman el mismo club. Que nos sigue a nosotros en los programas. Se juntan, claro, se juntan a comer, dicen cómo lo hostigamos, cómo lo hacemos hociquear a este gobierno. Y una manera de hacerlo hociquear es dejarlo sin energía. ¿Y cómo lo dejas sin energía? Ahí si no tienen combustible, no tienen manera de proveer a través de Camesa, que es el administrador mayorista, a los generadores, y vos te levantabas a la mañana, ibas a prender la luz y no tenías luz. Uy, qué mal humor. O a la noche llegás a tu casa y no tenés luz, qué mal humor. Y todo porque no había la previsión de combustible para darle a los generadores en el momento que lo demanden. Así de fácil, ¿eh? Si quieren pensar alguna cosa más, no, era así. Más un montón de cosas más, pero del lado energético era esto. Claro, estaba la posibilidad de importar, y entonces ahí es la primera relación que empezamos a tener con el comandante Chávez, porque para comprar había que tener reservas en el Banco Central, porque no es que te lo venden en pesos.
lo tenés que vender en dólares. Y si no tenía los dólares y si la Corte Suprema te amenazaba con que iba a dolarizar la economía, y ¿te acordás que era todo en la misma época? ¿Te acordás cuando Kirchner tuvo que hacer una conferencia de prensa un viernes de urgencia porque la Corte le decía que los bancos tenían que devolver todos los plazos fijos en dólares y que entonces todo eso era al mismo tiempo? Y era presión Claro, desde distintos lugares, bueno, claro, claramente. entonces en el mercado spot, que es el mercado de contado, donde vos tenés que ir con los billetes para que te entreguen combustible, igual que ahora. Mercado spot. Sí, ese es el mercado de contado. Entonces, si no tenés los billetes, no te vendo energía, no tenías los billetes, no te doy energía, no te doy energía, no tenés electricidad, el pueblo la empieza a pasar mal humor, y si llegás a fin de año, vamos a ver si llegás. Ese era el editorial de Escribano. Lo dijo Escribano. Los argentinos nos dimos un gobierno de 6 meses, algo así creo que decía el editorial. Ahí el comandante Chávez empieza a vender combustible a plazo. Bueno, dice, te mando el combustible y después me lo pagás. Pero claro, empezamos a ver, no es tan fácil porque quién compra, cómo, personas jurídicas, cómo se hacía, cómo no se hacía. Y aparte, si buscas en la prensa de esa época, te empiezan a decir que el combustible venezolano no servía porque tenía mucho azufre. Y si tiene mucho azufre, eso contamina. Y viene el diablo. Y bueno, entonces, y en realidad empezabas a ver notas en los diarios especializados económicos, y después los toman los diarios masivos diciendo, no, mire, esto va a contaminar la ciudad de Buenos Aires. Entonces te aparecen diciendo, no, pero ¿cómo vamos a quemar combustible venezolano? Y todos vamos a estar, que nos van a picar los ojos, nos va a picar la garganta, vamos a tener problemas, la ciudad de Buenos Aires va a estar toda sucia. Problemas de integración latinoamericana. La verdad que era problemas sobre problemas. Y fundamentalmente también era un tema de precios. ¿A qué precios íbamos a empezar a comprar y a vender? Porque la energía, no el combustible, pero la energía estaba impactada por la ley de emergencia y por lo tanto la tarifa estaba regulada. Ya lo había hecho eso el gobierno de Duhalde, porque la tarifa, vos sabés que en el plan de convertibilidad estaba objetivamente dolarizada, pero después devaluaste, declaraste la emergencia y dijiste, esa tarifa no acompaña la devaluación, porque si no pasa lo que pasa ahora. Caramba. ¿Viste que cuando vos querés entender las cosas, qué fácil que son? Ahora vos, esa historieta. Ahora no puedo pagar la tarifa, ese es el problema. Pero imagínate que la tarifa estaba dolarizada, vos devaluaste, llegó a 4 por 1, después estaba en 3 y chirolas cuando nosotros llegamos al gobierno, pero era 3 veces más de lo que vos pagabas en el 2001. Entonces era impagable. Para eso lo que hizo Duhalde fue la emergencia, y mire, las tarifas no pueden seguir dolarizadas, pero los que te proveen electricidad querían que estuviera dolarizada. Entonces dice, pero escúcheme, yo voy a comprar el combustible a este precio, y cómo voy a vender la electricidad a este precio, tenemos un lío, porque el combustible, las petroleras te lo vendían al precio, bueno, y ahí venía ya el incremento del precio internacional del combustible. Entonces tenías un efecto tijera. Por un lado la tarifa, que vos la tenías que tener ordenada en pesos y adecuada al poder adquisitivo de los ingresos populares, lo mismo que pasa ahora, y por el otro lado el combustible, que te lo querían vender al precio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Como dirían los muchachos, quién pagaba el muerto y quién sabía cuánto valía el muerto. Toda esa discusión fue increyendo, hasta que nos puso en el Ministerio de Planificación en una situación difícil, porque obviamente había que resolverlo en el Ministerio de Planificación. Y me pide el ministro Devido a ver si podíamos pensar
alguna solución. Yo a la sazón era secretario de comunicaciones, pero bueno, había otros economistas que trabajaban conmigo y de alguna manera habíamos integrado ese equipo económico del que después fuera el presidente Kirchner. Así que, y estábamos en una etapa de nuestra vida que teníamos mucha imaginación, ¿viste? Todas esas ganas de hacer. Ahora ya contamos lo que hicimos, pero en esa época había que crear. Pero todavía seguimos. Y era una responsabilidad, porque del otro lado estaba la felicidad de nuestro pueblo, la posibilidad de que empezáramos a transitar desde el infierno al purgatorio, no desde el infierno al cielo. Viste que Kirchner decía, estamos en el infierno, pero todos los días vamos a dar un pasito para arriba. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces se nos ocurrió que podíamos pedirle al sector privado, no petrolero, un compromiso que lo tenían que expresar en una nota, que tenían vocación de participar en el sector energético. Sector privado, estoy diciendo, ¿eh? Es una nota que todavía debe estar dando vuelta por ahí. Claro, era una manera de romper el club de los petroleros. El club de los petroleros, que el presidente de ese club era Oscar Vicente, que era un ex Pérez Compán, pero que como Pérez Compán le había vendido su empresa de energía a los brasileros, y los brasileros le habían transformado el nombre y se llamaba Petrobras, que es petróleo brasilero. Petrobras. Oscar Vicente había pasado con la venta, se vendió la empresa y también los funcionarios. Oscar Vicente pasó, y era el presidente del Club de los Petroleros. Y ese el que llevaba la voz cantante, y el otro naturalmente que llevaba la voz cantante, ¿quién podía ser? ¿Y el actual ministro? Claro, era Aranguren. Entonces ahí tenías el 1-2 entre Oscar Vicente y Aranguren. Qué bárbaro. Ahí tenías el 1-2 del club petrolero, con este sistema del que acabo de contar. Entonces, para romper ese club, buscamos a algunos empresarios argentinos que elevaran una propuesta al Poder Ejecutivo para participar en el sector energético. Y obviamente era un sector desregulado, así que podían participar. Pero ¿quién tenía? Porque no estamos hablando de un negocito de algunos millones de dólares, estamos hablando de negocitos de centenares de millones de dólares. Y para sorpresa tuya, el primero que firmó esa nota y dijo, Moreno, estoy de acuerdo, me interesó, siempre me gustó ser petrolero, así que me tiro a la pileta para ser petrolero y pongo mucho de la mía en esto. ¿Sabe quién fue? No, sorpréndame. De Narváez. Mirá las caritas que veo acá, todos moviendo la cabecita, haciendo cara de sorpresa. Por eso, porque los peronistas somos agradecidos, yo, después le ganó una elección a Kirchner, todo lo que quieras. Pero a mí que me tocó operar eso, viste, yo no suelo hablar mal sin necesidad. De Narváez, cuando tuvo que poner la firma, la puso. Y alguno más, hoy el dueño de un ex Quilmes, que hoy tiene Central Puerto, también estoy agradecido, porque con esas dos firmas y alguna más, pero esas eran las dos más importantes, armamos un club. Porque no te olvides que el Estado no tenía una moneda, no teníamos nada, no es el Estado. Estabas en default. No es el Estado heredado. No, estabas en default. Si quieren hablar en riesgo país, eran 6.000 puntos de riesgo país. O sea que era la tasa de interés en ese momento era de 60 puntos. Sí, 6.000 puntos en términos básicos, estás hablando de 60 puntos. Estabas en default, no había ningún préstamo internacional, no es como este que va a pedir plata, después discutir si te la prestan más barata, más cara. No había, estabas en default, y no había reserva. No es que hablamos 30.000 millones que baja la reserva, no, estamos hablando nada, ¿está bien? Nada. Con lo cual, no es que el Estado podía, o sea que había que dibujar. Entonces fuimos al sector privado, firmaron esa nota,
con esa nota donde segundo, manifestaron este que te estoy diciendo de Central Puerto. Con esa nota fui y le dije a Devido, mirá, Devido, hay algunos muchachos del sector privado que tienen vocación de hacer una empresa energética argentina. Devido me miraba y me decía, y ellos ponen la plata, y ellos van a poner la plata. Seguramente va a ser la más chica del mercado, pero al menos vamos a tener diálogo. Y es dentro de la regla de juego, nadie puede decir nada. Simplemente nosotros le estamos diciendo a la muchachada, mire, son capaces de armar una empresa de energía para resolver estos temas y somos capaces. Bueno, el riesgo era de ellos. Y presentaron la nota. Pero claro, esa nota se filtró de que había un grupo inversor argentino, empresarios argentinos. Bueno, no te olvides que Petrobras era brasilera, YPF se llamaba Repsol, era española, y Shell es de las Coronas, anglo-inglesa. Y después no había más. Relevantes, no había más. Iba a empezar a ser el cuarto en discusión, una empresa de capitales de empresarios argentinos, que se suponía que rápidamente no iban a integrar el Club del Petróleo y que, bueno, de alguna manera metías otro actor en el mercado. Esa carta se filtró, esa carta acompañó un documento preliminar sujeto a revisión que hicimos sobre la importancia que iba a tener que apareciera otra empresa en la Argentina, en el mercado energético, en términos de administración del conjunto de la energía que permite la movilización del país. En fin, una serie de puntos. La posibilidad que iba a tener esa empresa de abastecer el mercado, de generar el mecanismo de pago para después, de cobro para después pagar, en fin. Empezábamos a estar por fuera de esta pseudo-extorsión que te planteaban los petroleros. Eso fue un lunes. Tapa del Cronista Comercial. El viernes habíamos terminado con una discusión central, que era si la semana siguiente íbamos a tener energía en Buenos Aires o iba a ser la Buenos Aires de noche, la famosa donde no hay luces. Y eso es lo que amenazaba. Los editoriales de los diarios de ese fin de semana era si Buenos Aires iba a tener o no energía la semana siguiente, por esto que acabo de describir. Pero el lunes amanece el cronista diciendo, hay una propuesta para crear una empresa de energía nueva, con capitales privados, puede ser que participe el Estado. No tenían muy claro, pero sí tenían claro los objetivos, porque eran los objetivos de esa nota que habíamos elevado. Y mágicamente para el martes ya el tema energético se había terminado. Simplemente con una carta de algunos muchachos del sector privado diciendo que estaban dispuestos, no que iban a poner, estaban dispuestos a evaluar la posibilidad de pensar cómo hay que redactar un compromiso light. El Club del Petróleo empezó casi a retroceder, como dicen los muchachos, que es tan difícil cuando estás en chancleta, tan difícil caminar para atrás como estando en chancletas. Tal es así que después me pide una entrevista el señor Aranguren, viene con un compañero mío de facultad, los dos. A mí me sorprendió que me pidieran la entrevista, pero con todo gusto se la di. Ahí lo conocí a Aranguren.
secretario de Comunicaciones, viene con un compañero mío de la facultad. Viste que yo te conté que alguna vez fui presidente de mi centro de estudiantes, sí, casi por unanimidad, y que alguno que otro había tenido en contra. Bueno, este era uno, pero yo lo apreciaba igual, aparte hicimos casi toda la carrera juntos, y era funcionario del ayer. Y vino con él porque sabía que me conocía, que en estas cosas siempre es importante. Sí, sí. Entonces la reunión fue nosotros tres, Aranguren, yo y el compañero mío de la facultad. Y le digo, bueno, Aranguren, ¿a qué se debe su visita? ¿Por qué me pidió la reunión? Y le digo, porque leí en los medios, me dice Aranguren, que están ustedes por hacer una empresa de energía. Le digo, nosotros no estamos por hacer ninguna empresa de energía si no tenemos plata. Es el sector privado que tiene vocación de hacer una empresa de energía. Me dice, bueno, Moreno, la hacemos corta. Le vendo Shell. ¿Cómo que me vende Shell, Aranguren? ¿Qué te pasa? ¿Qué me vendés? Le vendo la destilería de Dock Sur. La destilería de Dock Sur. Y bueno, le digo, ¿y cuánto vale la destilería de Dock Sur? Depende del precio y depende de la forma de pago. No, me dice, la forma de pago contado, uno arriba del otro. Uy, le digo, pero eso es muy difícil. Si vos sabés que estamos difíciles de plata. ¿Y cuánto vale? 800 millones de dólares. Le digo, Aranguren, en esa destilería, 800 millones de dólares y uno arriba de otro. Mire, Moreno, me dice, yo vine a hacerle una oferta de venta. Usted puede decirme sí o no. Y si no, que la va a pensar. Pero ese es el motivo de la reunión. Piénselo y cualquier cosa me llama. Y el hombre se paró, obviamente nos paramos, me dio la mano y le digo, espere que hace rato que no lo veo al que vino usted, ¿le molesta que nos quedemos unos minutos más conversando de nuestra época de estudiante universitario? No, de ninguna manera. Se volvió a sentar y después conversé con este compañero pavadas pavadas. Como estaban sus hijos, como estaban mis hijos. La reunión duró 5 o 10 minutos más, pero yo no le iba a dar la derecha a Aranguren de que él definiera cuándo se iba a terminar la reunión. Fue solamente por eso. No teníamos nada relevante para conversar con este compañero. Simplemente que, como había dado por terminada la reunión a Aranguren y yo era dueña de casa, me pareció un gesto que no correspondía. Así que se volvió a sentar, tuvo 5 o 10 minutos más y después nos despedimos correctamente. Y después no lo volví a ver hasta alguna vez que también me pidió una reunión, pero yo ya siendo secretario de Comercio. Con esto del armado de NARSA, me di cuenta que le habíamos entrado muy bien a un sector privado relevante como es el sector petrolero. Después viajamos a Venezuela y teníamos que hacer el plan de negocios. Y ese plan de negocios no lo podíamos hacer sin PDVSA, porque era el único que nos abría la puerta y que entendían algo del mercado petrolero, porque en la Argentina los que entendían del mercado petrolero estaban del otro lado. Del otro lado del mostrador. Así que, ¿cómo íbamos a hacer un plan de negocio? ¿Cómo íbamos a hacer la presentación de la empresa? El presidente después tenía que resolver si iba a ser privada, si iba a ser mixta en términos de capital público estatal y capital privado, o si iba a ser solamente estatal, que fue la decisión que tomó. Pero eso había que ir evolucionando en el plan de negocios y la propuesta tenía que estar viva para que los petroleros entendieran que estábamos jugando fuerte y que íbamos a jugar de verdad. Por eso viajamos a Venezuela. Viajamos a Venezuela y lo conocí al comandante Chávez. Viajamos varias veces. Una de las veces fuimos a hacer el acta compromiso, donde con el presidente de PDVSA
teníamos que firmar un acuerdo entre una empresa que se iba a crear en la Argentina y una de las empresas petroleras más importantes del mundo, como es PDVSA, entre una fantasía que teníamos en el gobierno argentino y algo que concreto y real y con muchas décadas de existencia y es importante en el mercado mundial, teníamos que firmar un acta de compromiso, un memorándum de entendimiento, teníamos que llegar a un acuerdo. Y para eso viajé, para redactar ese acuerdo con alguien una persona fantástica del otro lado, el presidente de PDVSA, el famoso comandante Alí Rodríguez. Un comandante instructor incluso de algunas fuerzas particulares, sobre todo en El Salvador, una persona extraordinaria. Pero para nosotros era importante hacer ese acuerdo cuanto antes, porque necesitábamos recibir al equipo técnico de PDVSA que nos viniera a desasnar en la construcción de una empresa petrolera, con todo lo que eso significaba en términos políticos para la lectura en el mercado interno, que a su vez estaba el secretario de Energía gestionando, y esto era como al estilo Kirchner, secretario de Energía gestionaba y arreglaba y ordenaba, y por el otro lado había otro grupo que generaba desde el borde algunas decisiones para que la mesa de negociación no estuviera tan desequilibrada. Y me tocó viajar en el medio de esa famosa huelga petrolera que le hacen a Chávez, ¿te acordás? Que estaba paralizada Venezuela, pero sobre todo paralizada PDVSA. Un edificio extraordinario de PDVSA, vacío, nadie trabajaba. Nadie trabajaba de una manera tal que el comandante Alí Rodríguez escribía el convenio que entre los dos redactaban. Cuando te digo escribía, él escribía. Escribía en la laptop. Él escribía, porque escribía más rápido que yo. Y entre los dos redactábamos. Como él escribía, el que dictaba era yo, porque, bueno, viste que en esta historia cuando el que dicta no escribe. Escribimos las cláusulas con Alí. Las giré para Buenos Aires. Las leyó el ministro Devido. El ministro Devido me dijo, firmalo, estamos de acuerdo. Lo firmé. Lo firmó Alí Rodríguez, que era un preacuerdo. Ese preacuerdo después había que firmarlo y protocolizarlo en Buenos Aires, ya con la firma de Devido, para eso iba a viajar Alí. Pero había quedado redactado ese preacuerdo en estos términos. Me saqué una corbata que tenía, que era amarilla con la figura de Evita. Después nunca más la conseguí, pensando que iba a poder conseguir otras corbatas acá como esa, nunca más la conseguí. Le dije a Alí, te regalo lo más preciado que tengo, que es esta corbata. Alí la miró, me dijo, cada vez que vaya a Buenos Aires me la voy a poner. Cada vez que vino a Buenos Aires vino con esa corbata. Y ahí generamos este acuerdo en el despacho de la presidencia de PDVSA, pero sin siquiera una secretaria, en donde PDVSA y lo que iba a ser Enarsa firmaban un convenio para que se pusiera en orden y saliera a la luz otra empresa de energía en la Argentina. Eso pasó. Un año después mandamos la ley al Congreso, fue promulgada ya por octubre. Después se presentó el plan de negocios, después se definieron las autoridades y después Enarsa empezó a funcionar y les corresponde a los otros funcionarios que estuvieron a cargo de la administración de Enarsa contar cómo le hicieron, si es que tienen ganas de contarlo. Yo quería transmitir cuál fue la génesis y la decisión política para darle la primera confrontación al club petrolero, que era Oscar Vicente y Aranguren del otro lado. Y de esta manera, como les estoy contando, frenamos esa ofensiva. Buenos Aires tuvo luz, los barcos de combustible llegaron,
También fue todo un lío, no es que fácil que entre en esos barcos Panamá llenos de combustibles a la rada de Buenos Aires y llegara y abastecieran los tanques que estaban vacíos de camisa, y etcétera, 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 etcétera. Y esto termina finalmente con un montón de anécdotas más con la nacionalización de YPF muchísimos años después. Pero quizás si no hubiésemos empezado con ese convenio entre Alí Rodríguez, el comandante Alí, y nosotros firmándolos allá un día en Caracas, esta historia no se estaría contando. Y esta es la verdad histórica de la génesis de ENARSA. Me parecía que viene a cuento porque cuando parece que todo está perdido, con imaginación, vocación y mucha voluntad política, las cosas salen adelante. A veces los compañeros te dicen, no, pero ahora con estos oligarcas, mirá lo que hacen, mirá los polis, mirá esto, mirá aquello, mirá, y lo que hacen es quitarte el orgullo de trabajar. Pero no se lo quitaron a los venezolanos, a pesar de ese paro salvaje, no nos lo quitaron a nosotros y nos tuvieron que aguantar por muchos años, al menos a nosotros por 12 años. ahora siempre nos quieren quitar algo. El combustible, la comida de la boca, el orgullo nacional, pero hasta ahora, digamos, nosotros venimos La respondiendo. comida no podían porque era un gobierno nacional y popular y con la comida no le aflojamos. No, pero me claro, refiero no teníamos la posibilidad del combustible, no teníamos empresas, no teníamos nada, pero teníamos el orgullo, teníamos la imaginación y teníamos la voluntad de hacerla. Y con pasión y patriotismo lo hicimos. Y luz y energía en nuestro gobierno, a pesar de lo que querían decir, siempre hubo. Y así empezó esta historia. Claro que gracias, nos vemos el viernes. Ustedes vayan a festejar ahí a lo de Néstor, que siempre van, y nosotros nos venimos el viernes, nos volvemos a ver con otra historia. Y no creo que este programa lo levanten La Nación y Clarín, pero capaz que algunos de los periodistas se vuelven a informar. Por lo menos lo van a escuchar. Gracias, muchachos, y nos vemos, y estamos haciendo famosa esta radio, a Conexión Abierta, que nos trata tan bien. Vamos con Conexión Abierta. Gracias. Nos vemos la próxima. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar